Muy bien, podemos comenzar. Buenas noches, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y nosotros les vamos a hablar un poco sobre lo que son los procesos de extracción líquido a líquido en una sola etapa. Siguiente diapo. Bueno, ¿qué es la extracción líquido-líquido? Esta también es conocida como extracción con disolvente y separación. Este es un método para separar los solutos de soluciones líquidas homogéneas y en este proceso de separación se agrega un segundo líquido disolvente miscible o parcialmente miscible en la solución y los solutos de la mezcla son distribuidos entre las dos fases en base a la solubilidad relativa. En este tipo de extracción ambas fases son químicamente muy diferentes, lo que conduce a una separación de los componentes de acuerdo con sus propiedades físicas y químicas. La siguiente. Para separar uno o más de los componentes de una mezcla, este se pone en contacto con otra fase. Dichas fases pueden ser gas líquido, vapor líquido, líquido líquido o líquido sólido. En esta sección se consideran en primer término los procesos de separación por extracción líquido-líquido. Pero bueno, ¿cuándo se utiliza este tipo de extracción que es la extracción líquido-líquido? Esta se utiliza cuando la separación por destilación es ineficaz o muy difícil y se hace uso de la extracción líquido-líquido. Esta es útil en situaciones donde existen mezclas con puntos de ebullición muy cercanas o bien sustancias termolábiles. Las sustancias termolábiles son aquellas que sufren degradación con el calor. Este proceso lo vamos a usar cuando tenemos una mezcla de que al elevarlo a una temperatura muy alta por medio de la destilación o evaporación va a sufrir cambios en sus características, ya sean físicas o químicas. La siguiente. Ahora lo que son los procesos de extracción. En la destilación, el líquido se vaporiza parcialmente para crear otra fase, que es un vapor. La separación de los componentes depende de las presiones de vapor relativas de las sustancias. La fase de vapor y la líquida tienen gran semejanza química. La siguiente. Ahora los tipos principales de equipo para extracción con disolvente. Aquí tenemos los recipientes equipados con agitación mecánica para el mezclado y los recipientes en los que el mezclado se obtiene por el propio flujo de los fluidos. La siguiente. En el equipo de extracción se puede operar por medio de lo que es lotes o por medio del régimen continuo, como es en los casos de absorción y destilación. La siguiente. Ahora tenemos los tipos de equipo y diseño para lo que es la extracción líquido-líquido. Aquí tenemos los mezcladores y sedimentadores para la extracción, torres de extracción por aspersión, torres de extracción empacadas, torres de extracción de placas perforadas o platos de tamizado, torres empacadas con pulsación y torres con platos de tamizado, y las torres de extracción con agitación mecánica, que estas se dividen en dos, que son la torre Scheibel y la torre de Carr con los platos reciprocantes. Ahora vamos a definir cada una de ellas. La siguiente. Los mezcladores sedimentadores para la extracción. Aquí para lograr una transferencia de masa eficiente, con frecuencia se usa un mezclador mecánico que permite un contacto íntimo entre las dos fases líquidas. En general, una de las fases se dispersa en la otra en forma de gotas pequeñas, por lo que se requiere un tiempo de contacto suficiente para que se verifique la extracción. Aquí la alimentación de la fase acuosa y la fase orgánica se presentan en el mezclador y las fases mezcladas se separan en el sedimentador. Ambos tipos de mezclador sedimentador se pueden combinar con una serie de extracción o
contracorriente o en etapas múltiples. Las eficiencias típicas de esta etapa para mezclado y la alimentación son alrededor de un 75 a 100%. La siguiente. Ahora lo que son las torres de extracción por aspersión. Aquí los extractores empacados con torre de aspersión permiten contacto de diferencial, en donde el mezclado y la sedimentación proceden simultáneamente y de manera continua. En las torres de platos o torres de contacto con mezclado y sedimentación, la extracción y la sedimentación proceden en etapas discretas. Bueno, aquí el líquido pesado en la parte superior de la torre de aspersión llena la torre como fase continua y sale por la parte inferior. El líquido ligero entra en un distribuidor de boquilla en la parte inferior, el cual dispersa o efectúa la aspersión de las gotas en forma ascendente. El líquido ligero se aglutina en la parte superior y fluye hacia arriba, hacia afuera, perdón. Bueno, a pesar de que este tiene un costo muy bajo, este tipo de torres es poco muy utilizado en la industria. Puede usarse cuando ocurre una reacción química rápida e irreversible, como la neutralización de ácidos de desecho. También es relativamente libre de problemas de obstrucción. Tiene requisitos de espacio relativamente bajos, ya que en la actualidad las industrias, eso es lo que buscan, lo que es minimizar el espacio de un equipo. Este también tiene una ventaja que en este se pueden manejar polvos inflamables y polvos explosivos con poco riesgo y que esto asegura un buen área de trabajo para que sea más segura. Una desventaja podría ser que este puede crear un problema de desecho de líquidos y este producto residual eh, se recolecta en húmedo, por lo cual si lo queremos totalmente seco, tendríamos que retirar toda la humedad o toda la cantidad de líquido que este tiene. Y esto tiene que pasar por otro proceso y esta operación resultaría muy costosa. La siguiente, lo que son las torres de extracción empacadas. Esta se logra un tipo más eficaz de torre empacado de manera aleatoria de la columna con anillos Rashing, sillas ver, anillos PAL u otro tipo de empaque, los cuales provocan que las gotas se aglutinen y vuelvan a dispersarse en intervalos frecuentes a lo largo de toda la torre. Bueno, estas torres se utilizan para poner en contacto una corriente de gas y una corriente líquida de forma que ocurra transferencia de masa y calor entre ellas. Normalmente el contacto ocurre en contracorriente, en donde el líquido fluye verticalmente hacia abajo y el gas de forma opuesta. Las torres empacadas son básicamente torres llenas de empaques, los cuales permiten que se cumplan con un tipo de transferencia de masa unitaria, lo cual comprende el contacto de líquidos o gases con sólidos, donde hay una separación de componentes de una mezcla líquida o gaseosa para adherencia a la superficie de sólidos. Estas torres son una excelente alternativa para la absorción de lo que son los gases producidos por la quema de amalgama, que es la eliminación del mercurio al retener un 95% de los vapores del mercurio que se dan en este proceso. Y bueno, ahora lo dejo con mi compañero Neto. Sí, buenas noches, ¿verdad, compañeros y doctora? Yo voy a seguirles hablando sobre las torres. En este caso, las torres de extracción ya son de placas, ¿verdad? De placas perforadas o platos tamizados. Estas ya cumplen otro tipo de función y tienen sus ventajas, ¿verdad? Tanto como sus desventajas, las cuales se las voy a explicar de una manera breve, pero entendible, ¿verdad? Bueno, las torres de extracción de placas perforadas, estas son las placas perforadas o platos de tamizado. También se emplean para la dispersión de gotas de líquido y el aglutinamiento
sobre cada plato. El procedimiento es similar al de los platos perforados o tamizados, ¿verdad? Que se refiere a lo mismo, que se describen para la destilación de absorción. Estos, como podemos ver, estos van de forma ascendente, empezando primero por lo que son los líquidos pesados, y los platos sirven para una forma de estos platos nos sirven más que todo para operaciones de purificación, tales como la absorción y también está lo que es la destilación. Luego podemos decir que estas nos sirven para evitar los problemas de distribución de líquido y también nos ayudan a disminuir como aparte de aglutinamiento, podríamos decir la incertidumbre de la escala de cómo se van moviendo los líquidos en estas torres de extracción. Además pueden operar bajo condiciones de elevada presión y cambios bruscos de temperaturas. Perdón, vamos a ver. Tenemos también lo que son las torres empacadas con pulsación y torres con platos de tamizado. Hay muchos tipos de torres con agitación, mecánicos para aumentar la eficiencia y transferencia de masa a la producción, una torre empacada común o una torre con platos de tamizados especiales pueden someterse a pulsaciones aplicadas al contenido líquido y rápido movimiento reciprocante de amplitud relativamente baja. Estas son otras ventajas que poseen en las torres de los platos, que son más fáciles las limpiezas, por ejemplo, y tienen una mayor distribución por el diámetro de la columna. Vamos a ver, después están los que son las torres de agitación mecánica, pero antes de pasar a las torres de agitación mecánicas, vamos a hablar acerca de ciertos problemitas que se pueden dar en este tipo de torres de platos, ¿verdad? Que al tener una mayor diámetro y una mayor altura y un mayor volumen y una menor área superficial de contacto, lo cual disminuye la eficiencia y aumenta la caída de presión. Además, es posible que los líquidos se arrastren en el vapor, tienen una mayor tendencia a la corrección y una mayor tendencia a formar mucha espuma en el proceso de destilación o de absorción que se da en las torres. Bien, entonces ahora está lo que son las torres de extracción con agitación mecánica. Hay muchos tipos de torres con agitación mecánica. Dos de las más importantes son la torre de Stellwell y la torre de Carr. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo que estas tienen un funcionamiento totalmente diferente, empezando con un eje de rotación y tiene sus regiones de mezcla, sus regiones de mezcla que son los que están pegados al eje de rotación y los mismos tienen lo que son las regiones de sedimentos, que es donde se almacena todo el sedimento de los líquidos que van bajando o que se van a destilar o a absorber. También está lo que es la malla tejida, que es parte de la retención de la absorción y que no deje que vuelvan a reingresar los sedimentos. Está conformada por el anillo extractor, que lo tienen y lo que impulsa la turbina. Luego tenemos lo que es la torre de Shaver, que aquí podemos explicar un poquito mejor, que es una serie de agitadores rotatorios de turbina que forman dispersiones que se aglomeran al pasar a través de la malla tejida. Después, la mezcla pasa por la zona de sedimentación externa. Así, la torre opera como una serie de unidades de extracción de mezcla y sedimentación. En el caso de la columna de Carr, las placas perforadas se mueven hacia arriba y hacia abajo para aumentar la agitación y provocar las fricciones en los líquidos. La torre de Carr con platos de reciprocantes, que esta siempre funciona con un eje de rotación, solo que va acompañada
alineada de los platos de forma ascendente y descendente. Por ejemplo, en el caso de la columna de Carr, las placas perforadas se mueven hacia arriba y hacia abajo para aumentar la agitación y provocar la pulsación de los líquidos. Esto da lugar a una distribución más uniforme en cuanto al tamaño de gota, porque las fuerzas de cizalla sobre la sección transversal de la torre son muy semejantes, ¿verdad? Y eso ha sido toda nuestra exposición. Doctora. Muy bien. Hemos visto allí un equipo a nivel industrial, pero quisiera que viéramos un video acerca de cómo lo hacemos en el laboratorio. No sé si ustedes tuvieron el privilegio de hacer esta práctica, pero me gustaría lo viéramos, ya sea para recordar o para aprender un poquito de cómo lo hacemos de forma manual. Así que vamos a dejar. Voy a compartirles entonces este video. Pongan mucha atención que puede salir por allí alguna preguntita en el examen, ¿verdad? Así que mucho ojo. Vamos a realizar una extracción de tipo discontinua en el cual vamos a ver el yodo que está incorporado en esta solución de Lugol que contiene 0,02% de yodo, peso-volumen. Vamos a tomar aproximadamente unos 25 ml de nuestro Lugol. Lo vamos a incorporar en este embudo de decantación, el cual nos va a permitir separar nuestras fases. Vamos a colocar 15 ml de éter de petróleo, que están previamente medidas acá en el dispensador. Levantamos y bajamos hasta el final. Ahí quedaron 15 ml de éter de petróleo. Tapamos, agitamos, abrimos la llavecita para liberar la presión, cerramos, agitamos, abrimos la llavecita, cerramos, agitamos nuevamente. Nuestra solución ha quedado de una tonalidad rosada. Eso es porque el yodo tiene esa tonalidad cuando está solito. Por lo tanto, el éter de petróleo, que tiene una densidad menor a la del agua, está arriba y con él está disuelto el yodo que estaba anteriormente incorporado en la solución del Lugol que estaba aquí abajo. Abrimos la tapita, lo dejamos dentro de nuestro anillo y vamos a colocar nuestra probeta y vamos a separar las fases. Abrimos y abajo está cayendo, ¿cierto?, el Lugol o agua con yoduro de potasio. Cerramos y nuestro yodo lo recolectamos en este vasito precipitado. Volvemos a incorporar, ¿cierto?, lo que habíamos separado porque el solvente se satura, por lo tanto no es capaz de disolver todo el yodo que estaba presente en nuestra solución inicial, así que vamos a colocar nuevamente 15 ml de éter de petróleo, levantamos, dejamos caer, tapamos, agitamos, liberamos la presión, agitamos, liberamos la presión, agitamos, liberamos la presión y esperamos a que nuestras fases se
separe. ¿Se fijan que todavía quedaba yodo sin extraer? Por el color se puede observar. Volvemos a separar. Abrimos la llavecita. Cortamos y volvemos a recolectar nuestro yodo en nuestro vasito precipitado. Esto lo podemos llevar a evaporar a sequedad y nos podemos quedar con nuestro yodo sólido. Y hemos realizado una separación del yodo que estaba inicialmente disuelto parcialmente en agua y ahora está disuelto en una solución orgánica. Muy bien, con este video lo que hemos ejemplificado es básicamente lo que nos decía su compañero al inicio acerca de lo que es la extracción líquido-líquido. También se le llama extracción con disolvente porque, como podemos observar, aunque tenemos algo líquido y está disuelto en él, lo que queremos extraer, queremos disolverlo en otro líquido. Entonces agregamos otro líquido para que ese líquido arrastre el compuesto que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, con ese pequeño video, esa es una práctica común en un laboratorio de orgánica, ¿verdad? Pero más o menos, ese es el mismo, es la base de lo que se hace en todos los equipos de extracción líquido-líquido que sus compañeros nos acaban de explicar, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces espero nos haya quedado claro que la extracción líquido-líquido es que aunque algo ya está disuelto en un líquido, lo queremos sacar de ese líquido y se utiliza otro disolvente que puede extraer el compuesto que nosotros queremos, pero que sea de una densidad diferente al que está disuelto. Muy bien.